Entre el lente escleral y el lente corneal, básicamente es su tamaño. El lente corneal es 2 milímetros, generalmente 2 milímetros más pequeño que el diámetro corneal. El diámetro escleral es 2 milímetros más grande que el lente escleral. Otra respuesta válida puede ser el lente corneal descansa en la córnea o se apoya en la córnea. El lente escleral descansa o se apoya en la esclera. Pero básicamente y hace un puente y no se toca la córnea. Entonces, básicamente es el tamaño. El lente corneal mucho más pequeño, el lente escleral mucho más grande. de acuerdo. El también toca la córnea y el escleral toca la Ahora que no sabe ni bloqueando usted. También puede ser que La verdad es que ninguno de los dos. también puede ser que el lente corneal se trabaja con radio de curvatura y el escleral se trabaja con No es válida. O sea, no es válida porque se puede trabajar con cualquiera de los dos, se pueden trabajar con las dos medidas. O sea, encontramos sitios donde se trabaja el lente corneal, se trabaja con radio de curvatura también. O sea, yo dije que para efectos de nosotros, sí, trabajamos con eso, que el lente blando lo trabaja con radio de curvatura, perdón, con radio de curvatura, y el lente con el dioptría. Pero no nos hace diferencia, o sea, el uno o lo otro. La diferencia es el tamaño. No necesariamente, pero sí, o sea, la ley de adhesión, cuando vean a mayor diámetro, mayor adhesión, si es un lente que se mueve mucho, tengo primero que aumentar el diámetro para que se mueva. Y va quemando al. Dependiendo de todos los favoritos, vamos a ver. Tenemos que alterar cada uno. ¿Otra duda? El examen, lo demás estuvo. Sí. Listos. Transparencia corneal. Entonces, esta se nos quedó el sábado pasado. Hemos debido terminar en esta, porque tiene que ver con las estructuras que intervienen en la adaptación del lente de contacto y estaba viendo lo que es la córnea. Pero la traemos, en lugar de obviarla, la traemos ahorita porque es lo más importante que tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar cuando nosotros adaptamos un lente de contacto? Tenemos que cuidar la transparencia corneal y la superficie. Ahora, ¿por qué se da la transparencia corneal? Entonces, la primera función de la córnea es la óptica. ¿Por qué la óptica? Porque es la que nos provee más o menos de 42 a 44 dioptrías de cobertura o dioptrías positivas. Entonces, es la que mayor valor dióptrico tiene dentro del ojo, entre 42 y 44. Entonces, es importante que sea transparente. Al perder esa transparencia, los rayos de luz ya no pueden llegar exactamente a la retina, sino que en lugar de refractarse, se difractan. Si al encontrar una córnea que no sea transparente, simplemente no pueden pasar. Entonces, esa transparencia se debe básicamente a dos factores que están dentro de la córnea. Están los factores anatómicos, o sea, de su composición propiamente dicha, y están los factores bioquímicos que hacen que esa córnea siempre sea transparente. Entre los factores anatómicos está la regular disposición de las células epiteliales. Acuérdense cuando veíamos los cristales, ¿por qué los cristales se vuelven transparentes? Porque sus capas están perfectamente alineadas. En la córnea es lo mismo. Necesitamos que sus células estén completamente alineadas. Cualquier injuria que tenga el epitelio, ¿qué pasa? Pierde ese alineamiento de la célula, entonces la córnea pierde su transparencia. Es cuando se nos presentan las nébulas, las máculas o los glaucomas.
que todo es pérdida de transparencia de la córnea. O termino que en las úlceras corneales, cuando ya es muy profundo, entonces ya esa córnea no recupera esa transparencia. Lo otro es por la disposición de las fibras de colágeno, que son finas y regulares también. Entonces, cuando pierden esa regularidad, esas fibras de colágeno, que es lo que le da la elasticidad a la córnea, entonces también se vuelve transparente. También tiene que tener ausencia de vasos. Por eso es muy importante al adaptar un lente de contacto estar pendientes de la neovascularización que se pueda presentar. Si se llega a presentar una neovascularización a nivel del limbo esclerocorneal, quiere decir que el lente está alterando el flujo de oxígeno de esa córnea. Entonces, ¿qué pasa? La córnea hace una proliferación de vasos. ¿Para qué? Para que esa sangre lleve más oxígeno a esa córnea. Pero al llevar esa sangre más oxígeno, se producen los vasos y se produce la pérdida de la transparencia. Porque esos vasos que llevan sangre, y la sangre no es transparente, porque tiene los eritrocitos que hacen que la sangre se vea de color rojo. Entonces, tenemos que cuidar mucho que no haya ninguna neovascularización, ni a nivel de limbo, y mucho menos a nivel de córnea. Y la integridad de sus capas. Lo mismo, cualquier cosa que afecte la integridad de las 5 capas de la córnea nos va a afectar su transparencia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, los factores bioquímicos. Aquí está uno que es muy importante, que es el grado de hidratación de la córnea. O sea, no permeabilidad, hidratación. Sí, la permeabilidad es que permita el paso del oxígeno. Aquí es la cantidad de agua que pueda retener esa córnea a nivel de estómago. ¿Para qué? Para que esa hidratación mantenga esa córnea completamente transparente. Entonces necesitamos una buena lubricación. ¿De quién depende la lubricación del ojo? Depende del aparato lagrimal y la lágrima que se forma, que es la tercera estructura que vamos a ver a continuación. Me está sudando la mano. Ya no hacemos ejercicio de yoga. Eso sí no me la sabía. A ver, todos conmigo. Pongan la mano así, todos, así. Y entonces soplan aquí. Dejen que fluya el alma. A ver, eso es filosofía, Roberto. Dejen que fluya el alma. Y de pasadita, con ese ejercicio se tiran la disertación del doctor. Sí. Entonces lo sacan de yo pensé que me iba a hacer 5 preguntas. ¡Qué barbaridad! Ha venido filudo. No, si ya llevo como 7, entonces. 8. Ya son 8. Entonces, necesitamos ese grado de hidratación, o sea, que exista en el ojo la suficiente lágrima para que pueda mantener hidratada. Primero, para que nos hidrate el lente. Segundo, para que mantenga hidratada esa córnea y no se pierda esa transparencia. Necesitamos una buena irrigación uveal y líquida. ¿Por qué? Porque los vasos de la uvea, o sea, el tracto uveal de la uvea, acuérdense que es la segunda capa, ¿sí? Que es la que nos provee, que es el tejido conjuntivo, es la que nos provee de toda la irrigación que tiene en el ojo. Entonces necesitamos que a nivel de limbo estén muy bien conformados esos vasos para que la sangre fluya hacia la córnea. Pues la sangre no, la química sanguínea fluye hacia la córnea y la córnea se mantenga transparente. También necesitamos un oxígeno suficiente, o sea, que tengamos un balance en el oxígeno que llega a la córnea para que no se produzca una hipoxia. Porque al producirse una hipoxia, que es una baja de oxígeno, entonces va a alterarnos la transparencia de la córnea. ¿Perdón? No hay que haber puesto más la palabra. Hipoxia. Hipo por debajo de hipoxia, bajo de oxígeno. Entonces, la hipoxia, ¿qué nos produce hipoxia? La hipoxia nos produce un edema que es la inflamación corneal.
¿Por qué se produce el edema? Porque entonces la córnea retiene mucho más líquido. ¿Para qué? Para tener en esa retención de líquido, retener más oxígeno. Por lo que no está recibiendo ese oxígeno. Pero entonces al retenerlo eso, se produce la inflamación de la córnea. Y entonces se vuelve todo un círculo vicioso. Entonces tenemos que ver que el lente de contacto esté bien adaptado para que no se nos produzca esta hipoxia corneal. Y la consecuencia de una hipoxia prolongada es una úlcera corneal. Y si no se cuida la úlcera corneal, es una pérdida total de la córnea. El paciente tiene que ir a un trasplante de córnea. Y por último, también una tensión ocular normal. El glaucoma siempre nos lleva a que la córnea empiece a perder también su transparencia. Por eso hay que tener mucho cuidado en la adaptación de lentes de contacto en el paciente que tenga glaucoma. Tenemos que fijarnos mucho que sí le podemos mejorar la visión, pero tenemos que escoger el lente adecuado para ese paciente y permanentemente tiene que estar lubricándose para que no pierda esa transparencia. Entonces estamos claros en la importancia de la córnea y qué es lo que vamos a cuidar. O sea, con el lente de contacto no podemos alterar ese metabolismo corneal, porque si no, pues el paciente no lo va a tolerar y podemos causar un daño en el paciente. Entonces, la tercera de las estructuras que intervienen en el lente de contacto y que son supremamente importantes, tenemos lo que es la secreción lagrimal, o sea, cómo se produce la lágrima y cómo están constituidas esas lágrimas. Entonces, la normalidad de las lágrimas, tanto en su calidad como en su calidad, en su cantidad, perdón, es tanto en su cantidad como en su calidad, no es calidad y calidad, sino cantidad, no es calidad. Es uno de los puntos que condiciona una buena adaptación de lentes de contacto. ¿Por qué tenemos que ver muy bien cómo es la cantidad y cómo es la calidad de lágrima? Primero, porque el lente de contacto va a estar flotando en un lecho de lágrimas. El lente de contacto no está en contacto con la córnea, no debe tener ningún punto de contacto con la córnea, sino que tiene que estar siempre flotando en ese lecho de lágrimas. Entonces, por eso es importante una cantidad suficiente para que pueda flotar y que no nos vaya a producir hipoxia. Entonces, el aparato lagrimal tiene como principal misión la protección de la córnea, para lo cual actúa conjuntamente con los párpados. Entonces, es importante no solo una buena cantidad y una buena calidad de córnea, sino un buen parpadeo. ¿Para qué? Para que esa lágrima pueda barrer todo el ojo. Acordémonos que la lágrima se produce en la glándula lagrimal, en la parte superexterna, y el párpado es el que se encarga, cae en la superexterna y el párpado se encarga al cerrar de que vaya a la parte interna donde se divide por la carúncula, va a los puntos lagrimales superiores e inferiores, y de ahí No me concentran, doctor. si el doctor enamorado no dice lo contrario, ¿qué le pasa? Estoy de acuerdo. Gracias. ¿Puedo continuar? No. Y hay los canúnculas al saco lagrimal y se va por el meato inferior de la nariz. Entonces, es muy importante que toda esa vía esté despejada, o sea, que haya un muy buen flujo lagrimal para mantener esa transparencia corneal. Entonces, las lágrimas forman una delicada película por delante de la córnea y de esta manera la conservan húmeda y la conservan lisa. Entonces, estamos protegiendo la lisura de su superficie. ¿Por qué? Porque la córnea se mete entre todos los la lágrima se mete entre todos los espacios que pueda dejar el epitelio corneal y entonces lo vuelve una superficie completamente lisa. Aparte de lavar el polvo de la superficie ocular, las lágrimas intervienen en parte en los recambios nutritivos de la córnea. O sea, una de las vías por las que llega el oxígeno a la córnea es ¿cuál? Es la lágrima propiamente dicha. O sea, del medio ambiente llega la lágrima retiene ese oxígeno y lo bombea a la córnea. Igual el CO2 también se desplaza en vía contraria. Entonces es supremamente importante
para que se mantenga esa nutrición de esa córnea. Con el lente de contacto, entonces nosotros alteramos ese flujo normal entre el medio ambiente y la córnea. Por eso tenemos que adaptar a cada paciente el lente adecuado para que ese suministro de oxígeno no se vea alterado y no se vaya a alterar ni la lisura de la superficie ni la transparencia que tiene la misma córnea. Entonces, el sistema secretor de las lágrimas, tenemos varios sistemas que van a secretar las lágrimas. Básicamente la lágrima está secretada ¿por qué? Por la glándula lagrimal. Pero también hay ciertos componentes de la lágrima que lo secretan las glándulas accesorias, como son las glándulas de Seyss y las glándulas de Mecklin. Entonces, y las glándulas de Helen y Marx y las de Krauss y Wolfing, o sea, hay diferentes tipos de glándulas que ayudan a esa secreción lagrimal. Entonces tenemos el sistema secretor reflejo, que está constituido por las glándulas lagrimales principales. Y tenemos un sistema secretor basal, que es todos los componentes que alimentan esa lágrima principal secretada por la glándula lagrimal, para conformar el film lagrimal o la película lagrimal, que como ya sabemos está compuesta de 3 capas. La capa mucina, la capa algosa propiamente dicha y la lipódica o la capa oleosa. Muy bien. Entonces, ese sistema secretor basal está producido de una manera constante y es regulado por las glándulas accesorias que se dividen en 3. Son el sistema secretor de la mucina, que es la mucina, pues la capa interna que tiene el film lagrimal. ¿Y de qué se encarga la mucina? Se encarga de producir una adherencia entre la lágrima propiamente dicha y el epitelio corneal, para que se mantenga la lágrima fluyendo sobre la córnea, que se mantenga fija ahí. Esa es la función de la capa de mucina. Hagamos de cuenta, la mucina es como el velcro. ¿Han visto ustedes el velcro? Que uno pone un velcro, pone otro velcro y ya no hay movimiento. El velcro es lo que pega, eso que... Sí, no sé, no tengo velcro. Pero sí, todos conocen el velcro. Puedes hacer... Viene como en mochilas a veces. Correcto, exacto, que suena o algo así, pues es la idea. Entonces, no, esperen. Sí, no dije nada, Oigan, ven cosa. ¿Cómo Eso es el velcro, correcto. Pero no es tan importante saber que eso se llama el velcro. Sí, lo importante es saber cómo y ponemos el velcro. cómo actúa la mucina. O sea, la mucina actúa como eso, hace que se adhiera la capa interna de la lágrima con la capa externa de la córnea, que es el epitelio, y se mantiene. Entonces, esa capa de mucina está formada por las glándulas accesorias de Ende y de Marx. No se preocupen por el nombre de las capas, no. Preocúpense por la capa de mucina. ¿Sí? ¿Quiénes la secretan? Las glándulas secretoras auxiliares o las glándulas auxiliares de secreción lagrimal. Ahora, tenemos el sistema secretor de la capa hídrica, o sea, la capa intermedia, o la capa aquosa de la córnea, que es la que tiene más volumen y la que nos va a formar, ese digamos, el jamón del sándwich. Va a estar en la mitad. Entonces, esa está producida por las glándulas de Krauss y de Wolfram, que producen esa capa hídrica. Y por último está la capa lipídica, o la capa de los aceites, la capa aceitosa, que está al final. ¿Qué es lo que hace esa capa? Esa capa cubre completamente la lágrima para que por el calor no se pueda evaporar esta capa hídrica. ¿Sí? Entonces la cubre de aceite para eso, para que se mantenga mucho más y se mantenga mucho mejor la lágrima en la córnea. Esta es la capa que va a ser más externa del film lagrimal. Entonces, el lente exactamente va a tener contacto con esta capa oleosa, con esta capa lipídica.
que es la que va a estar en contacto con la cara posterior del lente de contacto o con la curva base del lente de contacto. Entonces, esa capa lipídica, esa la producen ¿quiénes? La producen las glándulas de meiomio, las glándulas de Moll y las glándulas de Seyss. Que cuando se infectan esas glándulas, entonces se nos produce lo que es un orzuelo. Cuando el orzuelo tiene punto de drenaje, cuando no tiene drenaje, sino que se encapsulan, entonces hablamos de un chalacio. Básicamente el chalacio es producido por las glándulas de meiomio que están más internas y los orzuelos por las glándulas de Moll y las glándulas de Seyss. Así es como está constituida la lágrima. Ya recordamos la función de cada una de las capas de la lágrima. Entonces, mucina para que se pegue. La hídrica para que lleve todos los nutrientes de la lágrima. Y por último, la lipídica para que no se evapore fácilmente esa lágrima y sea un film mucho más estable. ¿Qué es lo que necesitamos para qué? Para mantener siempre la lisura de la córnea y mantenerla siempre hidratada para que siempre tenga su transparencia. Entonces, ¿cómo se reparte la secreción lagrimal? En la glándula lagrimal segregada por las diferentes glándulas va a formar lo que se denomina el film lagrimal, con otros textos hablan de la película lagrimal, que viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, una parte se evapora entre dos parpadeos, que es lo que se alcanza a evaporar, que no alcanza a proteger la capa lipídica, entonces se pierde parte de la lágrima. Y otra parte se redistribuye nuevamente formando un nuevo film lagrimal. Y por último, una parte es evacuada por las vías excretoras hacia las fosas nasales. Entonces se produce la lágrima llega, una parte de la lágrima que llega se evapora, otra parte cubre completamente el ojo, básicamente cubre completamente la córnea, pero también nos cubre pues, la conjuntiva vulvar y la palpebral por la cara posterior. Entonces esa barre y por último se va por los puntos lagrimales y se va por toda la vía lagrimal. Aquí podemos observar lo que es la vía lagrimal. ¿Ven cómo aparece aquí de la glándula lagrimal? Cae aquí este párpado empieza a cerrarse, entonces el parpadeo no es exactamente simétrico en todas las partes del párpado. ¿Por qué? Empieza aquí a cerrarse aquí, entonces desplaza esta lágrima que cayó aquí, la desplaza para acá. Entonces primero se cierra aquí, después acá. Cuando termina de cerrar ya se evacúa por acá, se evacúa la lágrima con todos los sucios y con todo, después de haber barrido completamente el ojo. Entonces es como se produce. Esto es cuando los canalículos se taponan aquí, entonces se ponen estos aparatos para evitar que se evaporen. Es como un stent, más o menos, que se pone, o sea, se pone la práctica y ya no se puede volver a cerrar lo que es el ojo. Entonces, ¿cómo vamos a examinar clínicamente la función lagrimal? En cada paciente debemos evaluar cómo es su función lagrimal antes de adaptar su lente de contacto. Antes era mucho más riguroso. Ahora, con los nuevos materiales más permeables, es mucho más fácil. Y tiene un poquito menos de importancia la cantidad de lágrimas. Entonces, para visualizar el film lagrimal precorneal, se coloca un papel de fluoresceína en el ángulo externo de la hendidura palpebral. Entonces se coloca en el ángulo externo aquí, se coloca una tirita que trae fluoresceína. O también podemos colocar una gota de fluoresceína que también viene en forma de polímero. Entonces se puede colocar una gota de esa sustancia que se llama la fluoresceína, que nos va a permitir observar cómo es el film lagrimal, cómo está pasando esa lágrima, cómo está barriendo completamente en la córnea. También nos sirve para identificar si hay problemas a nivel del epitelio corneal o a nivel de la córnea. Cuando estiramos fluoresceína y encontramos puntos negros oscuros, quiere decir que hay una desepitelización de la córnea o que hay una injuria en esa córnea. Entonces la fluoresceína no barre parejo todo el ojo, sino que
presenta problemas. Lo ideal que queremos ver es esto, que la fluoresceína sea así. Este es un paciente que tiene un lente de contacto bien adaptado, es un lente de contacto, díganme ustedes, es un lente corneal o es un lente escleral. Corneal. Es un lente corneal, correcto. Claro, este es el borde del lente de contacto, este es el único esclerocorneal. Entonces es un lente corneal, correcto, es un lente corneal que está adaptado por paralelismo o está adaptado con por ajuste, pero un ajuste supremamente pequeño. Por eso se ve cómo fluye completamente la lágrima. O sea, ahí está con fluoresceína, nosotros vemos que hay buena lágrima en todo el ojo. En todo el ojo, y debajo del lente de contacto se está pasando muy buena lágrima. Pero eso es lo que nos sirve para la función lagrimal. Ahora, ¿cómo evaluamos esa función lagrimal? Entonces, le pedimos al paciente que abra sus ojos, o le colocamos la tira de fluoresceína, o le instilamos la gota de fluoresceína, le decimos que parpadee varias veces. ¿Por qué varias veces? Porque nosotros necesitamos ver todo el cubrimiento de fluoresceína de esa lágrima. Entonces, después de que el sujeto realice algunos parpadeos, vamos a ver aparecer radiales o una bella fluoresceína verde sobre toda la córnea. Entonces vamos a observar esa fluoresceína verde sobre toda la córnea y vamos a observar qué tiempo dura esa fluoresceína. Entonces lo que se denomina el boot o el break of time, o sea, el tiempo en el que se rompe esa fluoresceína. Si es muy rápido, quiere decir que la calidad de lágrima es muy mala, ¿sí? Que no sostiene lo suficiente la lágrima para una buena adaptación del lente de contacto. Entonces tenemos que optar por un lente de contacto que tenga un DK mucho más alto, o sea, que tenga una mejor transmisibilidad de oxígeno para que la córnea siempre esté nutrida. Ahora, si esa ruptura se pasa del tiempo, o sea, quiere decir que hay una buena calidad de lágrimas, entonces vamos viendo esa ruptura de la lágrima. Ahorita vamos a ver el punto exactamente. Entonces, esas eran las pruebas funcionales o pruebas cualitativas. Ahora, las pruebas cuantitativas de la función lagrimal. Entonces, básicamente, quien estudió más esa función fue Schimmer, el doctor Schimmer. Entonces, el doctor Schimmer diseñó una prueba para poder determinar la cantidad de lágrimas que tiene cada paciente. Entonces, hablamos de la prueba de Schimmer 1, que tiene 3 tipos de prueba Schimmer. Entonces, la Schimmer 1 es la más empleada en la práctica y su fin es medir la secreción total de las lágrimas, tanto la lágrima basal, como la lágrima refleja que produce el paciente. Entonces, para realizarla se necesitan las siguientes recomendaciones. Primero, explicar al paciente lo inocuo de la prueba y que permanezca tranquilo. Entonces, siempre el paciente tiene que saber y darse cuenta que uno sabe lo que le va a hacer, o sea, que uno esté improvisando sobre el paciente. Entonces, decirle que va a sentir una pequeña molestia porque vamos a introducirle en el ojo una laminita de papel. Entonces, eso lo vamos a introducir en el ojo y de acuerdo a lo que moja esa lagrimita de papel, vamos a saber si el paciente tiene buena cantidad de lágrimas o no tiene buena cantidad de lágrimas. Entonces, evitar iluminaciones excesivas antes y durante la prueba. ¿Por qué? Porque la iluminación excesiva, ¿qué es lo que hace? Nos produce reflejos, nos produce estímulos a la conjuntiva por demasiada brillantez. Al estarse alterada la conjuntiva, cerebralmente viene mayor lagrimación. Entonces, pues, va a haber mayor cantidad de lágrimas. ¿Sí? Una persona que está en un estado de tristeza y de todo eso aumenta su flujo lagrimal, entonces va a tener mayor cantidad de lágrimas. Un gran tumor también altera la cantidad de lágrimas y entonces vamos a tener que la prueba es incierta. Entonces tiene que estar en condiciones completamente normales la persona para hacer la Schimmer. No debemos instilar ningún colirio antes del examen. Por lo mismo, porque cualquier instilación de colirio nos va a alterar la cantidad de lágrimas que va a producir ese paciente.
y el paciente debe estar cómodamente sentado y la habitación débilmente iluminada. Entonces, para realizar la prueba se utiliza un papel de filtro Waldman número 1 de 50 milímetros de longitud por 5 milímetros de ancho y dosis de 0.2 milímetros de espesor. El papel viene doblado en su punta, o sea, viene doblado aquí en la punta, viene doblado, que es ese doblez es el que va a entrar en el saco conjuntival. Entonces, aparece y viene grabado cada 5 milímetros por medio de una raya impresa. Es como una reglita. El papel es una reglita. Es que es papel, sí, es papel. Entonces viene doblada la punta del papel para que pueda entrar, no entiende qué dice, para que pueda entrar en el saco conjuntival. No me extrae. Me olvidó. Bueno. Entonces, se introduce el punto de unión del tercio externo y el tercio medio del párpado. No entendí eso. No se produce en la esquina, sino se produce más o menos en la mitad. No entendí. ¿Aló? Sí, buenos días. La doctora debe estar llegando más o menos en unos 10 minutos. Ok, a la orden. Muy bien. Entonces, se introduce en el punto más o menos a esta altura, en la tercera parte. Se introduce el papelito. Y una vez colocado, el paciente debe permanecer con los ojos cerrados durante 5 minutos. Porque si lo está viendo y cerrando, primero perdemos la estabilidad del papel. Segundo, vamos a estimular mayor producción de lágrimas. Entonces se deja, el paciente queda con sus ojos cerrados durante los 5 minutos. Que si hay problemas, si se duerme, no hay ningún problema. Porque a los 5 minutos lo despertamos. Sí, así como Dinora no hay que despertar. Pensó que se había dormido. No se desparrame, no agarre las malas señas. Si le da mucho sueño, la fórmula es. Anda filoso. Entonces, y los resultados de la prueba se expresan en el número de graduaciones, en el tiempo, en esos 5 minutos, cuántas marquillas alcanzó a teñir. O sea, la lágrima tiñe el papel de un tono azul, dependiendo del filtro que se utilice, de un tono de un tinte azul. Entonces, en la medida que hay más lágrimas, esto va bajando, va bajando, va bajando. Entonces nos dice cuál es la cantidad de lágrimas que tiene el paciente. Entonces, esta es la tira. Esta es la tira, tiene este doblez aquí, que esto es lo que se dobla, esta puntita es la que se dobla y es la que se mete en el saco conjuntival. Y el paciente entonces queda con sus ojos completamente cerrados. En un sujeto normal, la longitud humedecida en 5 minutos está comprendida entre 10 y 30 milímetros. Bien, o sea, está aquí más o menos, de aquí, entre 10 y 30, que es una producción normal. ¿Sí? Entre 10 y 30, correcto. Si la longitud del papel humedecido sobrepasa los 30, o sea, es mayor de 30, quiere decir que el paciente tiene una hipersecreción acuosa, o sea, que tiene más lágrima de lo normal. Entonces, eso está bien, pero tenemos que tener en cuenta que entonces el lente va a tener un colchón más grande de lágrimas. Entonces, tenemos que ajustarlo un poquito más, porque va a tener mayor movimiento por la cantidad de lágrimas. Ahora, si humedece menos de los 5 milímetros, entonces quiere decir que el paciente tiene una hiposecreción lagrimal, o sea que es muy pobre la cantidad lagrimal. Ahora, si esa lágrima, así sea muy poquita, pero tiene muy buena consistencia la lágrima, pues no nos trae problemas. Nos trae problemas cuando su
consistencia, o sea, cuando se evapora muy rápido y nos reseca muy rápido el ojo. Entonces, generalmente después de los 60 años, todos empezamos a tener hiposecreción lagrimal o la calidad de la lágrima se empieza a perder. Por eso hay que utilizar lágrimas artificiales para mantener la transparencia y mantener, así no sea para usar lentes de contacto, pero sí mantener la transparencia corneal. Entonces eso es lo que hacemos con la prueba de Schimmer. ¿A partir de qué edad? De los 60, a partir de los 60 ya empezamos a tener un poquito de pérdida de calidad lagrimal. Por eso ustedes ven casi todas las personas que van al oftalmólogo después de los 60 salen con su receta de Tis Natural o Lagricel o Gential o cualquiera de los nombres, Splash, cualquiera, Splash lo recetan los optómetras, no los oftalmólogos. Sí, no le va a recetar ni Splash, ni le va a recetar Tivirino, No, te o sea, todo lo que venden en no, las pero te pulperías, es malo, de hecho que por eso, todo lo que venden en las pulperías no le van a recetar los oftalmólogos. ¿Sí? Porque eso tienen otros componentes aparte de dosificar. Pero sí, después de los 60, generalmente se le receta a todo el mundo que también empieza a utilizar lágrimas artificiales y más en estos climas tan calientes. Entonces la vaporización es mucho más rápida, entonces se necesita mayor refrigeración. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro cómo es que se hace la prueba Schimmer? ¿Y la promedio cuál sería? Okay. La promedio está entre 10 y 30. Entre 10 y 30, 10 y 20 más o menos. ¿Quedó claro? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se miden? Okay. ¿Para qué nos sirve? Para medir la cantidad de lágrimas. Con Schimmer no medimos la calidad, medimos la cantidad de lágrimas que tiene el paciente. La calidad nos la va a dar la fluoresceína. Muy bien. Ahora, también tenemos otra prueba, que es la prueba de secreción basal. Esta prueba es destinada a la medición de la secreción lagrimal previo bloqueo de la secreción refleja. Entonces, el método es similar al de Schimmer 1, solo que antes de iniciarla se instila un anestésico, preferiblemente una novecina. Entonces, al instilar el anestésico, ya no hay, la córnea pierde completamente su sensación. Entonces, ya no vamos a medir esa cantidad lagrimal refleja que tiene la córnea. Y entonces, la diferencia entre la de Schimmer y la prueba de secreción basal nos da el valor de la secreción refleja. Entonces, volvemos a poner el papel de Schimmer para la prueba de Schimmer 1 y vamos a ver qué diferencia hay en la producción lagrimal. Ya el paciente no va a sentir el papel porque tiene su novecina, o sea, está anestesiada la córnea. Y entonces la diferencia nos va a dar entre la basal y la total, que es la de Schimmer 1, nos va a dar la secreción refleja que tiene ese paciente. Esta no es tan importante en lentes de contacto, nos importa la cantidad de lágrimas. No importa si sea basal o si sea refleja, pero sí que sea la cantidad de lágrimas. Entonces, la prueba de Schimmer 2, tenemos la segunda prueba de Schimmer, que tiene por finalidad la medida de la secreción lagrimal refleja. Entonces, primero con la Schimmer tomamos la medida de la secreción total. Con la Schimmer 2 tomamos solo la refleja. Que se realiza igual que la secreción basal, pero excitando la mucosa nasal del individuo por medio de un algodón seco. A todos me imagino que les hicieron en algún momento la prueba del COVID. Sí, que les metieron el hisopo por la nariz. Y cuando se introduce ese hisopo en la nariz, las lagrimotas que salen, o sea, el reflejo inmediatamente es llorar, o sea, se estimula la conjuntiva, empiezan a llorar un poquito. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hace la prueba Schimmer 2. Se estimula con un hisopo la nariz, entonces hay mayor, la mucosa de la nariz, como toda la conjuntiva está conectada, inmediatamente hay mayor producción de lágrimas. Entonces ahí vamos a medir la cantidad de lágrimas refleja que produce el paciente.
El lente de contacto no es tan importante. O por la 2. La 2 no, nos importa el H-1. La 2 no es tan importante, ¿por qué? Porque nunca andamos por la vida con un hisopo metido en la nariz. Sí, necesitamos lentes de contacto. Es más cómodo, ¿verdad? Es mucho más incómodo, pero si uno quiere que le incomode menos, Ay, Dios. y pasa un poquito de De verdad. Oye, pasa. Entonces, ¿Cuándo? la prueba se realiza igual que la demostración pasada. Se asistirá a la nubecina, se coloca la tira y se introduce algo, un hisopo o algo que estimule la secreción lagrimal a nivel de conjuntivo. Entonces, la medición de la banda colocada en el ojo se debe realizar al finalizar los 2 minutos. ¿Por qué no esperamos 5? Porque es muy incómodo estar con esa excitación. ¿Sí o no, Flor? Sí. Entonces, una longitud de papel humedecido inferior a los 15 milímetros al finalizar los 2 minutos es indicativo de una insuficiencia en la secreción lagrimal refleja. Si ven, con 5 tenemos una hipo a los 5 minutos, sin estimulación externa. Aquí en 2 minutos tenemos que tener por lo menos 15, porque estamos estimulando que exista esa lagrimación. Así es como se miden esas 2 pruebas. Muy bien. Entonces son las pruebas. Ahora vamos ya la Schimmer 1, Schimmer 2 y la basal son las pruebas cualitativas. Perdón, cuantitativas. De saber cuánta producción de lágrimas está teniendo el paciente. Ahora, entre las pruebas cuantitativas, entonces vamos a ver cómo es la estabilidad de ese film lagrimal. Ya sabemos que se produce, vamos a ver cuánto se mantiene ese film lagrimal en el ojo. Entonces, es la prueba más utilizada en contactología para el estudio de la calidad del film lagrimal. Y sí tiene que ver exactamente con la adaptación de lentes de contacto. Se considera que el film es estable cuando el líquido humecta espontáneamente de una manera total la superficie sobre la córnea en la que estamos estudiando o en la que reposa. Entonces, cuando instilamos la gotica de fluoresceína y vemos cómo barre toda la córnea esa fluoresceína, cómo queda toda la córnea con su color verde. Ya en 5 minutos vamos a descanso. Ayuda. Entonces, la estabilidad del film es mayor cuanto mayor sea su adelgazamiento sin originarse su ruptura. Al irse evaporando la lágrima y al ir barriendo el ojo, ella se va adelgazando hasta que llegue un momento en que se quiebra totalmente el film lagrimal. Entonces, nosotros lo que vamos a medir es ese tiempo de ruptura de ese film lagrimal. Al tener mayor cantidad de lágrima, el espesor de la lágrima es mayor, entonces va a durar mucho más pegada al ojo, digamos así, o adherida sería el término, adherida al ojo. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a medir. Entonces, si después de un parpadeo se evita el cierre papillar, transcurrido cierto tiempo se va a producir la ruptura del film lagrimal, que van a aparecer unas zonas secas, no humectadas por la película lagrimal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le instilamos la gota, le ponemos la fluoresceína al paciente, le decimos que cierre los ojos y después que los abra y los mantenga abiertos. Y nosotros vamos a observar qué es lo que pasa con ese film lagrimal. Esto se observa con qué? Se observa con la lámpara de hendidura, con el biomicroscopio o con una lámpara de Burton que también sirve para lo mismo y que tenga un filtro azul cobalto. ¿Para qué? Para que resalte la fluoresceína y nosotros podamos verla con esa tonalidad verde. Okay. Entonces, esto es lo que se denomina el tiempo de humectación corneal o el tiempo de quiebre de la córnea, que es lo que se denomina el PUT, que significa el break of time, o sea, el tiempo de ruptura de esa película lagrimal. Entonces,
Cuando adaptamos lente de contacto, preguntamos, ¿y qué BUD tiene el paciente? Entonces, si es un BUD aceptable, si es un BUD medio, si es un BUD incompleto. Y así vemos qué tipo de lente es el que vamos a adaptar. Entonces, es el BUD, Record Time. Entonces, esta prueba se realiza de la siguiente manera. Instilación de una solución de fluoresceína sin anestesia en el fondo del saco conjuntival inferior. Entonces, se instila la fluoresceína o se pone la tira de fluoresceína y después se ordena al paciente. Ese ordenar suena bien pesado. O sea, se le pide al paciente que cierre, que parpadee y después abra los ojos con la mirada al frente y se mide el tiempo de aparición de las zonas de desecación de la córnea. Y se repite 3 o 4 veces y se anota el tiempo y el número de zonas. Básicamente se anota el tiempo. Doctor, la primera prueba se llama estabilidad del film lagrimal. Es lo mismo que el Record Time. Lo que pasa es que estabilidad del film lagrimal está en español, Record Time está en inglés. Pero se mide exactamente lo mismo. Entonces, instilamos la fluoresceína y ¿qué es lo que observamos? Si ven, observamos que está barriendo completamente la córnea. Toda la córnea tiene film lagrimal, o sea, toda la córnea tiene fluoresceína. Si ven, aquí se observa todo fluoresceína. Entonces, ahí está una lágrima que está barriendo normal, está bañando todo el ojo. Le pedimos al paciente que no vuelva a parpadear, porque si el paciente parpadea se nos vuelve a crear otro film nuevo, entonces no hicimos nada. Entonces, que no parpadee. Cuando el paciente no parpadea, empieza un momento en que empiezan a aparecer estos puntos negros. Estos puntos negros quiere decir que ahí ya se rompió la lágrima. Sí, se rompió la lágrima, entonces ya la fluoresceína no se mantiene, no entra ahí. Entonces, esto es cuando empieza el primer puntico que se abre, la primera mancha negra, entonces ese es el tiempo de quiebre, ese es el record time. Eso es lo que vamos a observar. Entonces, un film inestable tiene un tiempo de aumentación inferior a 10 segundos. ¿Sí? Un film, los valores entre 10 y 15 segundos indican una estabilidad normal de la película lagrimal. O sea, si esto aparece antes de 10 segundos, quiere decir que la calidad de la lágrima no es muy buena. Así que necesitamos dar lágrima adicional o trabajar de otra manera el lente de contacto que vamos a adaptar. Si pasa entre 10, 15 o pasa de 10 segundos, entonces tenemos una buena calidad. Ya tenemos la cantidad suficiente de lágrima y la calidad completa de la lágrima. Pero así podemos evaluar para empezar a determinar qué tipo de lente de contacto es el que le vamos a adaptar a ese paciente. Muy bien. Ahora vamos a tener un receso de unos 15 minuticos para que puedan ir al baño, puedan ir a